consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, quédate en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí. Quédate en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Mi Santo Espíritu, quédate en mí. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Cristo, Señor. Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo, se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar, cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó aprisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús y diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo a Jesús: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. Espíritu de paz, espíritu de amor, espíritu de sabiduría, espíritu de salud, espíritu de oración, espíritu de generosidad, espíritu de conversión. Vamos a alejar al mal espíritu. Espíritu del mal, espíritu de confusión, espíritu de adicciones. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu,
y todo será creado y se renovará nuestra vida, se renovarán nuestras familias y se renovará la faz de la tierra. Amén. Allá por el año más o menos 1978, que fue el Papa Juan Pablo, pues ahora sí que nombrado el pontífice, su primer viaje lo hizo a México. Había una reunión de todos los obispos latinoamericanos en Puebla, pero obviamente llegó primero a la Capirucha, ¿verdad? Llegó primero a la capital y había ahora sí que toneladas de gente prácticamente pues esperando y eran ahora sí que avenidas llenas de gente, kilómetros. Y bueno, mucha gente, no solo en esta ocasión, sino en muchos de los viajes, no solo en México, sino en la mayor parte del mundo, la gente experimentaba alguna bendición, alguna experiencia espiritual, simplemente de poder verlo, ¿verdad? Lo que pasa es, bueno, ya conociendo un poco más la vida de Papa Juan Pablo, algunos de sus biógrafos, bueno, a mí me tocó celebrar una misa con él ahí en Roma, en su capilla privada, una capillita, yo creo que más o menos como de aquí para allá, sí, chiquita, no incluyendo la parte de la sala, sino de aquí para allá, grupitos pequeños de unas 10, 12 gentes. Y bueno, él se levantaba temprano y lo que hacía era pues su oración primeramente y estaba tendido allí horas, ¿verdad? Entonces yo creo que mucha parte de esa fortaleza espiritual, de ese impacto espiritual que él tenía, pues era precisamente debido a ese tiempo que él permanecía. Desde hace mucho tiempo siempre ha querido la masonería y otros grupos de poder apoderarse de la iglesia, ¿verdad? Y en el tiempo de él al menos no pudieron, ¿verdad? Hubo cosas bastante fuertes, sin embargo, inclusive trataron de matarlo, ustedes lo saben, y no pudieron. Dios estaba con él y está con cada uno de nosotros. Hay situaciones como la de hoy. Yo mientras estaba leyendo el pasaje ahorita, cuando Jesús va entrando a Jericó, me acordaba precisamente de esta anécdota de Juan Pablo II. Y pues obviamente con Jesús, imagínense, ¿verdad? Jesús que estaba de cara a Dios, al Padre, que tenía una vida espiritual fuerte. La gente era como un imán, la gente ahora sí que se amontonaba y quería verlo. Entonces estaba San Zaqueo pues ahora sí que en la muchedumbre, pero como era chaparrito, como dice la palabra de Dios, era chaparrito, no podía ver a Jesús porque había muchísima gente. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se fue corriendo y buscó el árbol más cercano que encontró, que era un sicómoro. La Biblia, cuando uno va al texto original en griego, que es lo que uno debe de hacer cuando trata de estudiar más a fondo la Biblia, dice que era un sicómoro. Los sicómoros eran un tipo higueras, obviamente un poquito más grandes, pero en lugar de fruto dulce de la higuera es agrio, es amargo. Y eso solamente la gente, pues los pobrecitos se los tenían que comer, ¿verdad? Los higos dulces que se dan en agosto normalmente, pues es algo sabrosísimo. A mí me gustan muchísimo los higos. Y vienen precisamente, los españoles los trajeron acá a América, pero los traían, recuerden que los árabes tuvieron 600 años en España y bueno, de España se los trajeron para acá, por eso es que nosotros acá especialmente en Latinoamérica pues conocemos los higos. Bien, estaba Jesús entrando y estaba pues la muchedumbre en espera de Jesús. Zaqueo ya había escuchado, porque si vamos al Evangelio de San Lucas, en el capítulo anterior, Jesús acaba de sanar a un ciego, al ciego de Jericó, lo acaba de dar la vista. Entonces ya de por sí ya se escuchaba de Jesús en Israel, pues imagínense cuánto más que sanó un ciego y que va entrando a la ciudad.
Voy a ir analizando así en esta ocasión, casi versículo por versículo, dice que Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Jesús, recuerden que Jesucristo es el mismo ayer, como lo es hoy y como lo es siempre. Jesús hoy sigue atravesando las ciudades en las que vivimos. Jesús sigue atravesando Tulsa, va pasando aquí por la 21 y sigue esperando, ¿verdad? Gente que esté dispuesta. Hay gente que está demasiado distraída, que no va a poder acceder a Jesús. ¿Por qué? Porque están muy clavados en sus cosas, ¿no? Pero Jesús sigue atravesando nuestras ciudades. Jesucristo es el mismo ayer, como lo es hoy y como lo será siempre. Y esto de Jericó, Jericó viene siendo un símbolo del pecado. El pecado, el orgullo, el egoísmo que está en cada ser humano. Cuando el pueblo de Israel venía de Egipto y iba a entrar a la tierra prometida, tuvieron que orar y tuvieron que por 7 días sonar las trompetas hasta que cayeron los muros de Jericó. Entonces Jericó es una ciudad bastante bien conocida en la Biblia y por eso Jericó siempre va a significar como lo contrario al reino de Dios, el mundo. Y Jesús va atravesando el corazón del mundo. Eso es bien importante, porque a veces pensamos, bueno, y nosotros los cristianos tendremos que estar ahí en algodones y que no nos dé ni el aire ni nada, ¿no? A veces tenemos que estar entrando a lugares donde es difícil, ¿verdad? Tenemos que entrarle. En el trabajo hay situaciones a veces bien pesadas de trabajo y pues ni modo. Si es la voluntad de Dios, ahí tengo que seguir. Jesús pues está atravesando la ciudad y allí es donde vivía este hombre que era riquísimo, era jefe de los que cobraban impuestos. El domingo pasado vimos al publicano que era muy mal visto y que fue el que finalmente fue justificado. Recuerden que subió 2 personas al templo a orar. Uno era el rico publicano y otro era el fariseo. El fariseo estaba presumiendo ante Dios que él era muy bueno, que hacía todo y que nadie como él, ¿verdad? En cambio, el publicano siempre decía, apiádate de mí que soy un pecador. Sabemos ya lo que pasó, que finalmente el que se reconoció pecador salió justificado. Zaqueo era el jefe de todos los que cobraban impuestos. Y sin ánimo de alargarme demasiado, nomás quiero que sepan que los cobradores de impuestos no tenían un sueldo, sino que ellos tenían que, ahora sí que cobrar los impuestos y aparte dejarles caer la mano todavía más a los judíos, por eso eran muy mal vistos. Los cobradores de impuestos eran lo peorcito que se podían encontrar. Un leproso era mejor visto que un cobrador de impuestos, más para que nos demos una idea. Entonces, todo el mundo trataba mal a los publicanos, sus hijos en las escuelas, en la sinagoga, no podían entrar a la iglesia, raramente podían entrar. Y bueno, pues él se anima y va a ver a Jesús. Dice que quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente. Aquí en eso de quería ver a Jesús vemos también como un poco de curiosidad. Mucha gente a veces llega a nuestras iglesias, a esta iglesia del Espíritu Santo, ya hemos visto desfilar a mucha gente que viene un poquito por curiosidad. Pues que vi algo, por ejemplo, hace poco escuchaba yo, vi una boda muy bonita y la pasaron allí en Facebook Live y pues quiero ir a conocer la iglesia. Pero a veces nomás es la curiosidad. Viene la gente y se va. Pero gracias a Dios mucha gente viene y pues encuentra algo, ¿verdad? Encuentra una palabra, la palabra de Dios, que lo alimenta y ya. Pero cuando alguien es demasiado curioso, ¿verdad? Pues solamente viene a satisfacer una curiosidad. Cuando alguien viene abierto, sí un poco movido por la curiosidad, pero finalmente viene abierto también espiritualmente buscando alimento para su espíritu, esas personas se quedan normalmente. Y entre ustedes hay muchos
¿verdad? Que han sentido que Dios ha alimentado su espíritu y que los ha ido sanando y que estamos todos en un proceso de sanación, y bendito sea el nombre del Señor. Pues eso, ¿verdad? Iba con curiosidad, pero también iba de alguna manera como buscando ya las riquezas, todo lo que había robado, porque este señor le había metido la mano duro, ¿verdad? Le pagaban los impuestos y él le cobraba aparte, porque como quien dice, él daba plazas de trabajo. Le decía a los que querían trabajar en esto, pues sí te voy a ocupar allí, pero vas a tener que mochilas, ¿verdad? Tienes que mocharte, como dicen allá en México, ¿verdad? Te mochas y ya. Entonces, está de alguna manera desanimado de que ese dinero finalmente no le va a dar la felicidad. Pensaba que lo material, las cosas materiales le iban a dar la felicidad, pero llega un momento en que yo puedo percibir que él buscaba a Jesús sí por curiosidad, pero también porque sentía que necesitaba algo, que las riquezas, que la casa bonita que tenía, que el trabajo, etcétera, no lo satisfacía. San Agustín, en uno de sus libros de las Confesiones, decir, tarde te amé, hermosura siempre antigua. Yo te buscaba por todas partes, pero no sabía que te llevaba adentro, ¿verdad? Y así está el ser humano, buscando siempre algo mejor hasta que encontramos la paz y encontramos al Señor. Por eso ves mucha gente, yo cuando veo que inician, pero como que se van para atrás un poco, es que todavía no estaban preparados a lo mejor. Hay gente que ya humanamente ya anduvo buscando y se dio cuenta que de verdad no hay como Dios. Por eso hay gente que a veces sí se engancha, ¿verdad? Más rápido que otra. Porque ellos mismos en su proceso de seres humanos ya se han topado con piedra y se dan cuenta que solamente el que puede dar la paz es Dios. Y esto no es solo, sí se da más en gente madura, pero también hay jóvenes, ¿verdad? Que Dios les da esa capacidad de poder captar que hay algo más seguro en Dios, en la fe. Bien, sigue Zaqueo con esa curiosidad que lo lleva a Jesús, y también había mucha gente que le impedía ver a Jesús. A veces también cuando hay demasiada gente, necesitamos a veces también tener cuidado, ¿verdad? A veces las grandes masas son engañosas. Cuando Jesús entró a Jerusalén, la gente decía, viva el Rey de los Judíos, y después a los siguientes días esa misma multitud estaba diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo, y las masas son muy volubles. Y bueno, nosotros a veces no tenemos que ir a donde va Vicente, a donde va toda la gente. Tendríamos que, mucha gente vive por moda, ¿no? Pues que ahorita está de moda esto y órale, ahí está, ¿verdad? Y ahora está de moda esto otro y órale, ahí están. Entonces, ¿qué clase de gente somos? ¿Qué es lo que queremos? Por eso siempre tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que quiero, verdad? Eso es normal en un jovencito, un adolescente que está creciendo, y a veces si sus amigos hacen esto, él también quiere hacerlo, ¿verdad? Hay jovencitos que se ponen a robar o a tirar pedradas a lugares y así, porque alguien de sus compañeros les dice, ¿verdad? Y a veces esos jovencitos fueron maltratados en sus casas, probablemente, a lo mejor papá, la mamá, siempre los estuvo regañando, y sus amigos le aplauden porque hizo algo malo, pues dice, de aquí soy yo, ¿verdad? Pero ya en una gente más adulta, pues no tenemos por qué movernos hacia donde se va el mundo, y menos, ¿verdad?, las masas, y menos pues nuestro egoísmo. Eso de que era pequeño, de estatura, miren, la estatura puede ser que Lucas nos quiere instruir en esto de que era pequeño también en un sentido simbólico. Moralmente no era una persona fiable, o sea, era una fichita en pocas palabras. Entonces, ser pequeño de estatura moral significa que no eres pues muy bien visto. Una persona de estatura moral
alta o en promedio, pues es una otra persona, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que finalmente también se nos habla de esto. Por ejemplo, a mí cuando me piden redactar una carta para migración, yo tengo que echarle allí porras, ¿verdad? ¿No? Pues que la persona es moralmente competente, tiene pues un sentido social, ayuda a los demás, etcétera, ¿verdad? Eso es como una estatura moral. Aquí de Zaqueo también se nos está hablando de tener una estatura baja, pero moralmente puede ser el llamado, por eso San Lucas nos lo pone en ese contexto. Y bueno, eso de que corrió adelante para alcanzar a verlo, o sea, como quiera se sigue viendo esa curiosidad, ese deseo. Nosotros también tenemos a veces que correr para alcanzar a Jesús, para alcanzar a verlo. Y a veces tenemos que subirnos al árbol de una iglesia, de una familia, de una persona, o de un buen libro, de cosas que nos ayuden para poder ver a Jesús. A veces en esa situación moral en la que nos encontramos, que hayamos sido dañados, que hayamos vivido situaciones difíciles, bueno, a veces sí necesitamos de la iglesia, de un grupo de creyentes para poder, ahora sí que subirnos a ese sicómoro, ¿verdad? Bueno, una cosa más de Zaqueo es que ir a subirse a ese sicómoro, ya les decía qué tipo de árbol era, con higos agrios. A veces también, él siendo rico y todo, sin embargo, verlo la gente en un árbol de pobres, pues se iba a sentir mal. Muchas veces para acercarnos a Jesús necesitamos dejar nuestra grandeza, que a veces nosotros mismos nos hemos fabricado, y ser humildes, presentarnos ante Él. A veces hemos vivido mucho del qué dirán, y a veces hay personas o familias o parejas, ¿verdad?, que crecen en ese ambiente así de aparentar o de dar el gatazo, como decimos, y eso está mal. Dios nos pide que seamos humildes. Este hombre, Zaqueo, de alguna manera, al acercarse a Dios, deja su grandeza y se va a un árbol de pobres, ¿verdad? Yo creo que aquí hay mucha enseñanza. Bien, Jesús dice que tenía que pasar por ese lugar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo, para empezar, detenernos un poquito en esta mirada de Jesús, ¿verdad? Ya decíamos que los publicanos en sí mismos no eran bien vistos, todo el mundo les caían mal. Y si él era jefe de publicanos, con mayor razón. No sé si ustedes han visto, ¿verdad? Hace poco, pues muchos políticos, bueno, mejor no digo nombres, ¿verdad? Pero a veces empiezan a hablar y todo, y luego la gente, cuando es gente que realmente está bien plantada, ¿verdad?, que sabe bien, pues les hacen una buena protesta, ¿verdad? Porque saben que están hablando con gente mentirosa, ¿verdad? Que realmente hablan, pero es nomás por hablar. Bueno, en el caso de Zaqueo, él era mal visto, pero la mirada de Jesús hacia él definitivamente es una mirada de compasión, de confianza. Creo en ti hay algo bueno. Sí, aunque has hecho muchas cosas negativas, en ti hay algo bueno. En ti hay un deseo de superación, de conocer a Dios, de bondad, de ayudar. A lo mejor te habías dejado atrapar por lo material, pero en ti hay algo bueno. Y nosotros pudiéramos ser ese Zaqueo, ¿verdad? Que a veces también nos hemos dejado atrapar por este país en el que, como les he dicho, nos ofrece muchas bondades, pero también nos ofrece muchas cosas negativas. Y lo peor que podemos hacer aquí es perder la fe en este país, perder la sensibilidad humana, perder finalmente pues el amor al prójimo. Zaqueo había estado, bueno, amor al prójimo y el amor a Dios, había estado cayendo en esto, aprovechándose de su puesto, pues había tenido mucho dinero y mucho de ese dinero también no era lícito. Jesús lo voltea a ver y le dice, Zaqueo, baja enseguida porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Esto de saqueo actualmente lo utilizamos para saquear.
también lleva ese contexto, ¿verdad? Pero fíjense, el nombre de Zaqueo significa puro, santo, alguien así, pero Zaqueo pues a veces vivía lo contrario, ¿verdad? Como a veces nos pasa a nosotros, que a veces no actuamos como debemos, como bautizados, como creyentes en Cristo. Baja enseguida porque yo tengo que quedarme en tu casa. Hay mucha gente que aunque escucha esto de baja enseguida, a veces decimos, bueno, pues yo hasta va retardando su entrega a Dios, su consagración a Dios, seguir a Dios más definitivamente. Y muchas veces, fíjense, hay gente que, un amigo sacerdote me platicaba esto, había una persona que le tocaba ir a confesarla. Y la familia como que pues no era muy creyente y él pues un poco guiado por lo que su familia le decía, a veces sí, les hacía caso, a veces no. Total, fue a confesarlo, pero no lo recibieron. Y estaba ya muy grave. Él iba a llevarle los sacramentos y todo. Y bueno, pues murió ese día en la noche. El amigo sacerdote que les platicó fue digamos, a mediodía, y todavía él se quedó así como pues queriendo entrar, ¿verdad? Pero tú sabes que no puedes entrar a un lugar donde no eres bienvenido, no puedes entrar. A mí me ha tocado ir a confesar a lugares donde el único que quiere es el que recibe la confesión, pero la familia como que no mucho, ¿verdad? Y una vez desde dentro me dijo, pásale, padre, por favor. Entonces yo ya tuve que pasar, ¿verdad? Así, y aquí fue en Tulsa eso. Para que no crean que no tengo mis historias aquí ya también. Y volviendo al caso de este amigo, que fue algo más grave, porque ese sí murió ese día. Y pues qué triste, ¿no? Qué triste que a veces queramos retardarle. Lo que hizo Zaqueo, se bajó de balazo, ¿verdad? Y dijo, ya la hice, ¿verdad? Él pensaba que él estaba buscando a Jesús, pero Jesús, como conoce todo, Jesús lo llamó primero. Dice, no son ustedes los que me han llamado a mí, dice Jesús, sino he sido yo quien los he llamado a cada uno de ustedes. Y nos ha llamado para ser amigos de Él, y en eso consiste, está mejor que nos llame Dios, porque así la seguridad está más fuerte en Dios que en nosotros mismos. Entonces, entró, bajó a prisa, no se detuvo, no retardó su entrega a Dios y con gusto recibió a Jesús. Y al ver esto todos, fíjense, viene la otra parte, al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús diciendo que había ido a quedarse a la casa de un pecador. O sea, vemos el otro contraste, ¿verdad? Gente que se molesta con Jesús para que vean que no siempre Jesús le cae bien a todo el mundo. Y a veces nosotros, si queremos seguir a Jesús, no siempre le vamos a caer bien a la gente. Entonces, si vivimos para quedar bien con los demás, pues ya estuvo que no le hicimos, ¿verdad? Uno tiene que seguir adelante en su camino y le guste o no le guste a alguien, o le incomode a alguien o no le incomode, uno trata de seguir ese camino. Voy a ir cerrando, había mucho, si se fijan en cada palabra vamos encontrando algo, vamos a ir cerrando ya con esta conversión de Zaqueo, que le dice, pues mira Señor, si yo hice algo malo, pues voy a tratar de resarcirlo. Ahora uno se pregunta de qué pudieron haber estado hablando Zaqueo y Jesús en su casa. No se pusieron a hablar de box o de los peleadores o no sé, de un partido de soccer o de algo, o de caballos o camellos, ¿verdad? Seguramente estuvieron hablando de la palabra de Dios, de cosas. La palabra de Dios es viva, es eficaz, y la palabra de Dios genera pues esas ganas de convertirse, y es de esta manera que Jesús encuentra en Zaqueo pues esa disponibilidad, y él lo que había hecho malo pues trata de restituirlo. Muchos de los pecados que cometemos normalmente pues el hecho ya de confesarlo pues se queda ya absuelto, pero por ejemplo hay cosas inclusive hasta tan pesadas, ¿verdad? Como pudiera ser un aborto, se confiesa y
bueno, pues ya quedas resarcido, ¿verdad? Se trata, sin embargo, tienes que buscar hacer algo para, de alguna manera, tu conciencia. Pero en este caso del robo, así de cosas materiales, lo que se nos aconseja por aquí mismo es, bueno, si hiciste, él mismo le salió de él, ¿verdad? Si robé a alguien, se le voy a devolver 4 veces. Entonces, se nota pues una conversión. Yo creo que sí hay ocasiones en las que a veces ya uno no puede a lo mejor regresar a la persona, pero sí Dios te presentará oportunidades para que podamos de alguna manera vivir en paz, tratando de vivir los mandamientos y de vivir en armonía unos con otros. Vamos a pedir al Señor pues que también nosotros hoy como Zaqueo podamos escuchar esa voz de Jesús, ¿verdad? Hoy ha llegado la salvación a esta casa y este también es un hijo de Dios, un hijo de Abraham, es un hijo de Dios. Señor Dios nuestro, te damos gracias porque también hoy nos visitas a nosotros como a Zaqueo. También nosotros necesitamos encontrarnos contigo. Tal vez te hemos seguido por curiosidad al principio, pero nos hemos dado cuenta que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a reivindicarnos en nuestra vida y que también podamos de alguna manera resarcir las cosas que no hayamos hecho bien en nuestra vida, en las diferentes áreas de nuestra vida, las que puedan ser mejoradas, Señor. Te pedimos que nos ayudes a encontrar caminos de paz, de bondad, y que también podamos escuchar esta voz. La salvación ha llegado a nuestra casa y seguirá llegando cada momento, y que también como Zaqueo no retardemos nuestra conversión a ti, nuestra entrega a ti, que sigamos este proceso de conversión, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.